Se abre la sesión. Gracias. Primero, pedirle disculpas a la comisión por estar de forma telemática, pero tuve que apoyar acá en un tema familiar desde Santiago. El acta número 51 se da por aprobada. El acta número 52 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario nos dará lectura de la cuenta. Gracias. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Mensaje de su excelencia el presidente de la República por el cual presenta un proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el porte injustificado de combustibles aptos para la comisión de atentados contra las personas o para ocasionar daños en las cosas durante reuniones en lugares públicos. Boletín 15.956-25. Mensaje de su excelencia el presidente de la República que presenta el proyecto que modifica la ley 18.695 sobre orgánica constitucional de municipalidad y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal, silencio por favor, municipal, en materia de seguridad pública y prevención del delito. Boletín 15.940-25, calificado con urgencia suma. Se da cuenta hoy día de ese oficio. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Vinter, Giordano y Leiva, y de las diputadas señoras Bello, Cariola, Fríes, Pérez, doña Catalina, Plasencia, Serrano y Yomans, que modifica el decreto ley 3063 de 1979 para permitir a los municipios requisar inmuebles por motivos de seguridad pública. Boletín 15.913-25. Oficio del secretario general de la Corporación, señor Landero, por el cual comunica que la Cámara acordó remitirnos el proyecto de ley que modifica la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, para actualizar su definición, sancionar la colaboración en actos terroristas y eximir de responsabilidad a funcionarios que indica Boletín 15.965-07. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual retira y se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Boletín 14.847-06, que está en segundo trámite constitucional. Oficio de su excelencia presidente de la República, como ya informé, del proyecto de ley que tiene suma, que es referido a que modifica la ley de municipalidad. Y finalmente, carta al presidente, faltan más. Carta al presidente de Empresas Eléctricas AG, señor Andrés Vincent Juan Saveriano, por el cual solicita exponer ante la Comisión sobre el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de los delitos robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. Boletín 14.983-07. Después correo electrónico del representante de la Alianza Chilena de Ciberseguridad ACC, señor Marco Antonio Alvear, por el cual solicita exponer sobre el proyecto de ciberseguridad, excusas por no poder concurrir a exponer a la sesión de hoy, de los señores Felipe Arboe y Jorge Atón. Ambos manifiestan interés, eso sí, de poder exponer en una próxima sesión. El señor Atón deberá viajar ahora fuera de Chile. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Muchas gracias, secretario. Espérate, Tratemos de coordinar con el señor Atón y con Felipe Arboe para que puedan venir en una próxima sesión, porque creo que es interesante escucharlos sobre este tema. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra. Recuerden que no los veo a todos, a menos que el secretario apague el micrófono para que tome... Nadie, presidente. Gracias. Seguimos entonces, tenemos en fácil despacho un proyecto al que le vamos a dedicar 20 minutos. Recuerden ustedes que es un proyecto que vuelve porque tiene una indicación de la diputada Plasencia
para después pasar al proyecto de ciberseguridad que está con urgencia. Así que tratar de avanzar lo más posible en ese proyecto. En fácil despacho, tenemos tratar en primer trámite constitucional y segundo reglamentario el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Araya, Calisto, Leiva, Longton, Mirosevich, Oyarzo, Santana, Fríes y el que habla, que modifica el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva por uso de armas de fuego o pertenencia a una organización criminal, boletín 15.028/25. Señor secretario, cuéntenos la indicación que hay acá y cómo debiera proceder la comisión. Presidente, este proyecto viene en segundo trámite reglamentario, como usted bien lo leyó, y volvió a nuestra comisión por una indicación de la diputada Plasencia, que si usted la estima pertinente, ella es la persona más indicada para explicarla o retirarla o apoyarla. Si estuviera la diputada Plasencia y le quisiera leer o explicar, feliz. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. No sabía desde dónde estaba hablando. El presidente Mandiola. Bueno, me estaba escuchando el presidente. Sí. Ya. Presidente, gracias. Retiro la indicación. Muchas gracias, diputada. Señor secretario, ¿qué procede en este caso si se retira? Retira la indicación, entonces se entiende aprobado los mismos términos que en el primer informe, y lo remitimos a la sala con o sea, estaría retirada la indicación en realidad, no rechazada. Retirada. Ya. Bueno, yo voy a tener, esto es algo bien sui generis, pero voy a mandar el informe diciendo que se retire la indicación y que la comisión da por aprobado los mismos términos que en el primer informe el artículo único. ¿Les parece? ¿Y no hay que leer el informe en sala de nuevo? No, sí, pues, pero y después hay que elegir el diputado informante. Ahora. Disculpe yo, ahí hay un tema de interpretación, disculpe presidente, ¿Ya? señor secretario, porque efectivamente este proyecto de ley vuelve a segundo informe en el entendido que hay presentada una indicación. Si no existe, al retirarse la indicación, es como en mi interpretación, nunca existió una indicación y por consiguiente esto debiera despacharse al Senado, a segundo trámite constitucional. ¿Puedo precisar algo? Lo que pasa es que la sala no lo ha votado. La sala tiene, si me permite, en el primer, lo que la sala hizo fue votarlo en general, y por haber sido presentado, ha sido objeto de indicaciones, el artículo único volvió en segundo trámite. Ahora la sala se tiene que pronunciar sobre el artículo único. La sala es soberana, más allá de lo que diga la comisión. Y debería ser fácil despacho en la sala, pedir a la mesa. Claro. Dejar constancia que la comisión acuerda solicitar que se trate como fácil despacho. Lo vamos a ver en los comités. Gracias, señor secretario. Es más rápido. Toque la campana nomás, secretario. Pasamos a la orden del día. Espera, es que quiero precisar el acuerdo. Entonces, primero, se da por aprobado los mismos términos que el primer informe y solicitaríamos a la sala, a la comisión, que se trate como mero trámite. ¿Acordado? Y diputado informante, ¿ah? Fácil despacho. ¿Y quién quiere ser diputado informante? El diputado Longton. ¿Longton de nuevo? Leiva. No, pero puede repetir, si no hay problema. Como es de la zona. Ya, bueno, se puede innovar, ya, pero bueno. Como lo presenté yo, lo informo yo, si usted tiene bien, presidente. Claro que sí, pues. Ya cambiamos la tradición, excepcionalmente, el diputado informante Leiva también toca. Diputado Leiva, entonces. Ya, diputado, se despacha el proyecto, señor presidente. Pasando entonces a la orden del día. Leiva, nos corresponde continuar. Esto es mero trámite. ¿Voy a apagar un poco el micrófono, secretario, para ver? Sí, espere un segundito. ¿Qué diputados están ahí? Ahí sí.
Nos corresponde continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, boletín 14.847-06, en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario, con urgencia calificada de discusión inmediata. Como ustedes saben, definimos varios invitados, algunos de ellos, como el señor Arboe y el señor Atton, si bien estaban interesados en venir, no habían podido venir, pero como la urgencia ahora es discusión inmediata, vamos a tener que apurar un poco el tranco y, si es necesario, citar el día jueves o el día viernes para sacar esto a más tardar el lunes. Escuchemos al presidente, por favor. Vamos a empezar por el señor director ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, Juan Carlos Lara. Diputado Araya. No, presidente, solamente atendía la complejidad del proyecto, ver si podemos destinar todavía un par de sesiones más. Yo de verdad que he estado leyendo el proyecto y es muy complejo desde el punto de vista técnico. A mí se me ha vuelto algunas partes francamente incomprensibles y de ese punto de vista quisiera ver que pudiésemos tener un espacio para poder entender bien de qué se trata esto que estamos legislando. Presidente, me autoriza. Ningún problema. Presidente. La diputada Orsini. Diputada, dígame. La diputada Orsini, por favor. Gracias. Diputada Orsini. Presidente, como este proyecto tiene discusión inmediata, le quisiera pedir si pudiésemos acordar un cronograma para poder, por ejemplo, vamos a sesionar 2 días para la discusión general, luego 3 días para la discusión particular, para poder prepararnos, porque efectivamente es un tema muy complejo y como tiene una urgencia de tamaña envergadura, creo que es importante que tengamos claridad sobre el calendario. Presidente. Perfecto. Si me permite, presidente, usted decide quién habla. Sí, señor secretario, dígame. No, con anterioridad. Gracias, señor presidente. Lo mío es breve, es para ordenar el debate. Como bien dice la diputada Orsini, fijar un cronograma, pero además había una serie de invitados que programamos, la comisión acordó recibirlos en 2 sesiones. Ahora las circunstancias cambian. Eso también hay que verlo por la complejidad del proyecto y hay gente que ha solicitado ser escuchada. Eso la comisión tiene que decidirlo y ver el cronograma. Eso es lo único que... ¿Puedo pedir la palabra, señor presidente, por favor, sobre el punto? Sí, antes de dar la palabra al diputado Castro, Siempre. Comentarles que una posibilidad es pedirle al gobierno que cambie la urgencia y nos dé más tranquilidad para seguir la próxima semana, porque mañana hay cuenta pública y después ya es el viernes, entonces no nos quedan muchos días para cumplir la discusión inmediata. Si alguno de los diputados se ofrece para hacer esa petición a interior, feliz, y si no, tendremos que sesionar en las sesiones que podamos establecer. No sé si mañana estamos autorizados para sesionar antes o después de la cuenta, pero podemos analizarlo. Diputado Castro. Oiga, señor presidente, lo que yo le pido es tomar el acuerdo como comisión, enviémosle al gobierno un mensaje que estamos a disposición de sacarlo lo antes posible, pero que dado el contenido, el gran contenido que tiene y técnico por lo demás, necesitamos ese tiempo. Entonces yo creo que más que conversar enviémoslo y hagámoselo saber como comisión entera, si aquí este es un proyecto transversal, si esta cuestión aquí no es ideológica ni una cuestión, pero necesitamos sacarlo de forma bien y que no sea el Senado quien impone, ahí está perfecta la cuestión. No, o sea, yo quiero legislar, pero legislar bien. Eso. ¿Le parece, diputado Leiva? Segundo a presidente, por su intermedio, la propuesta del diputado Castro son 56 artículos. Entonces, yo lo que le iba a proponer es que como comisión le planteáramos eso a través de un oficio, un acuerdo, pero que además fuéramos programando como lo hemos hecho en otras comisiones, que también sesionáramos en paralelo o fuéramos avanzando con los asesores de las y los diputados, por ejemplo, los días viernes, una mesa de trabajo donde fuéramos agilizando este tema, presidente. Perfecto. ¿Habría acuerdo para lo que propone el diputado Castro, entonces, de mandar una comunicación al gobierno pidiéndole que cambie la urgencia y mostrando o comunicando toda la disposición de la comisión para sacar este proyecto, pero no en una semana, sino que quizás en 2 o 3
semanas. Lo podemos hablar personalmente con la ministra mañana en el mensaje presidencial, pero sería bueno que se llegue al acuerdo hoy día por escrito. Presidente, antes de tomar el acuerdo, Daniel Álvarez, que viene en representación del Ejecutivo, quiere decir algo, si usted le autoriza. Don Daniel, por supuesto. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio a los honorables diputados y diputadas. Estamos totalmente disponibles a bajarle la urgencia a suma para efecto de que podamos tener un poco más de tiempo, pero al mismo tiempo queríamos pedirle acelerar el tranco. Nos parece bien la propuesta del diputado Leiber en el sentido de instalar una mesa técnica que sesione una vez a la semana y tratar de ocupar al menos parte de las 2 sesiones semanales que esta comisión tiene. Como ustedes se habrán dado cuenta, en la última semana hemos tenido una cantidad importante de incidentes y ciberataques, por lo tanto la necesidad de avanzar con celeridad en esto es importante, pero estamos totalmente disponibles a bajar la urgencia en el oficio de mañana. Muchas gracias, don Daniel, y nosotros estamos dedicando la sesión ordinaria de esta comisión de los días miércoles a este tema. Por lo tanto, toda la celeridad y, si le parece a la comisión, acordamos pedir eso por escrito y acordamos que nuestros equipos técnicos se pongan de acuerdo para que imponerles el viernes, que ellos decidan cuál es el día en que se van a juntar Y mesa técnica. Los asesores de los parlamentarios. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo para eso? Las dos cosas que propongo. ¿Acordado entonces? Presidente, y se complementa, Pero nosotros es podemos... Quasimodo, tocó la campana. no, es que estoy emocionado, primera vez que toco la campana, presidente. Oiga, lo que pasa es que nos vamos a coordinar con don Daniel para facilitarle los contactos y para que hagan un trabajo prolijo y eficiente. Muchas gracias. Ya. Ambos acuerdos entonces al ministerio y por otra parte a nuestros asesores para que se contacten con don Daniel y puedan hacer un grupo de trabajo. ¿Escuchamos a los invitados entonces, presidente, o no? Exactamente. Partimos entonces por el señor Juan Carlos Lara, que había presentado yo recién, de la ONG Derechos Digitales, hasta por 10 minutos y después hacemos ronda de preguntas. Don Juan Carlos tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio, buenas tardes a usted y a todos los honorables diputados y diputadas que son parte de esta comisión. Agradezco la oportunidad de presentar en nombre de Derechos Digitales a propósito de este proyecto de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Para presentar la organización por quienes estamos hoy, doña Isidora Ruggeroni y yo, somos una organización de la sociedad civil, fundada en 2005 con trabajo de alcance latinoamericano en la defensa, la promoción y el desarrollo de los derechos humanos en relación con las tecnologías digitales. Y uno de los ejes de ese trabajo es tanto la promoción de mejores políticas como de mejores prácticas en materias de seguridad digital, como también el estímulo a la participación ciudadana en procesos de política pública y regulación en materia tecnológica. Por esta razón, el centro de lo que voy a comentar ahora en los minutos que tengo está relacionado con esos aspectos de la participación y de los derechos humanos. Otras materias van a ser tocadas a través de una minuta técnica de autoría de doña Isidora Ruggeroni, de quien habla, que por su intermedio, señor presidente, y también de la secretaría de esta comisión, haremos llegar a los miembros de esta misma comisión. Esta ley marco como proyecto representa un avance significativo en la opinión de Derechos Digitales en lo que es la capacidad operativa del Estado en materia de seguridad digital, integrando expresamente también al sector privado e integrando buena parte de los objetivos y de los caracteres más operativos de lo que se ha incorporado a través de distintas políticas nacionales de ciberseguridad, tanto la 2017-2022 como la nueva propuesta de política 2023-2028. Además, representa un continuo respecto de otras acciones de regulación en materia digital en el Estado, incluyendo la más reciente ley de delitos informáticos y el proyecto de ley de protección de datos personales, que sigue en discusión, pero que fuera aprobada recientemente dentro de esta misma Cámara. Entendemos asimismo que esto representa una forma en que el Estado de manera activa se toma en serio los derechos de las personas en relación con las tecnologías digitales y por eso, en términos muy generales, celebramos que este proyecto de ley esté en discusión, además del apoyo unánime que ha tenido en las aprobaciones que ha tenido en el Senado. Quiero destacar primero, haciendo solamente 3 puntos para enfatizar la pericia de mi organización.
¿Cuáles son materias importantes para derechos digitales? Gracias. Lo primero es que la propuesta se construye sobre principios rectores. Nos parece importante que esos principios existan, atendido el carácter de marco de este proyecto y que permite guiar la acción no solamente regulatoria, sino también fiscalizadora y sancionadora del Estado. Celebramos especialmente la inclusión de un principio de igualdad y no discriminación, aun cuando no concordamos con la idea de disidencias sexogenéricas. Me parece que es un lenguaje que no es necesariamente el más afortunado, pero eso puede ser objeto de una discusión técnica. Consideramos necesario expandir el principio de cooperación con la autoridad y pensar más bien en uno de colaboración, que además permita o facilite la integración de la participación pública en procesos de decisión y de política pública en los distintos ámbitos en que esto pueda producirse. También ponemos bajo liviano cuestionamiento el principio de cifrado. Consideramos que la definición del principio representa mejor la idea de la selección de las medidas de seguridad que las personas determinen y que eso no necesariamente tiene el título de cifrado, a pesar de que el principio como tal está bien. Finalmente, consideramos que es central a la regulación de la seguridad respecto de servicios esenciales y que consideramos que es un principio a integrar el principio de la ciberseguridad centrada en las personas. Esto es parte de las definiciones que ya están integradas en la ley, tanto en el listado de definiciones como también en el propósito de la ley en su inicio. El segundo de estos 3 puntos, en el ámbito institucional y de gobernanza, un punto central es la Agencia Nacional de Ciberseguridad y del todo el resto de la orgánica, entendiendo que esa agencia es un actor central, que es un actor clave tanto en los aspectos de fiscalización y sanción, como también de interpretación, de regulación. Y ciertamente a propósito de todo el complicado proceso de determinación de aquellos actores que prestan servicios esenciales, especialmente en esta identificación de los operadores de importancia vital. Nos parece que ese procedimiento a estas alturas permite cierto nivel de transparencia que es destacable. Observamos que no hay una instancia de objeción a la calificación y que el decreto supremo del que se habla es de carácter exento de toma de razón. Eso nos causa algo de preocupación, sin embargo no es una parte central de nuestras observaciones. Sí es distinta nuestra observación respecto de las obligaciones de información de incidentes en el proyecto. El artículo 6º se refiere a la obligación de un reporte a la comunidad, que es un concepto indeterminado aquí para los organismos del Estado con competencias sobre servicios esenciales e instituciones privadas calificadas como operadoras de importancia vital, bajo ciertas condiciones y en ciertos casos que están detallados en el literal G del artículo 6º, salvo para aquellas entidades eximidas por la agencia. En el caso del artículo 7, para las instituciones públicas y privadas, para reportar al CSIRT nacional ciberataques e incidentes de ciberseguridad. Estas obligaciones están fijadas de manera bastante amplia, que pueden resultar confusas y de difícil cumplimiento para empresas de distinto tamaño, lo que hace necesario revisar los plazos o bien abrir un ámbito de discreción para la agencia. Nos parece que es bueno que existan estas obligaciones. Nos parece que es importante que el sector privado se tome en serio también la necesidad de responder a los incidentes y de reportar y también de informar. Pero el carácter de esas obligaciones es importante que sea también previsible para esas mismas instituciones. Finalmente, quiero dedicar algunos minutos, me voy a saltar algunas cuestiones relacionadas a otros aspectos que van a poder leer, señor presidente, los miembros de esta comisión, haciendo llegar nuestra minuta. A propósito de una cuestión que como derechos digitales hemos destacado de manera muy enfática a propósito de la ley de delitos informáticos que fuera aprobada hace ya tiempo, que es la regulación del hacking ético, que incluye la exención de responsabilidad por el delito, por lo que sería calificado por actos que serían constitutivos del delito de acceso ilícito contemplado en el artículo 2 de la ley de delitos informáticos. Perdón. Okay. ¿Qué pasó? Presidente, tiene su micrófono encendido. Ya, ok. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, el hacking ético lo hemos defendido como una exención de responsabilidad penal como derechos digitales en el pasado. Lo hemos hecho a propósito de la ley de delitos informáticos. Entendemos que esta exención opera para las labores de investigación en seguridad informática cuando se detectan vulnerabilidades y asociado a una serie de condiciones, como
reportar a la agencia, cumplir con condiciones de comunicación responsable, reportar a responsables de redes y sistemas de forma inmediata, que no haya acción más allá de lo necesario, que no haya métodos dañinos, que no haya divulgación pública, que no haya aprovechamiento. Y todo esto sirve o propende a generar mayor confianza y subir el estándar de ciberseguridad en el país. Esto no equivale a la misma regla que fuera aprobada o que fuera discutida en la Ley de Delitos Informáticos. La fórmula que se introduce en este proyecto de ley marco en la versión aprobada por el Senado es una propuesta sujeta a tantos requisitos que hacen extremadamente difícil el aprovechamiento con fines delictivos. Al mismo tiempo, la derogación del artículo 16 de la actual Ley de Delitos Informáticos, que es la que establece el requisito de autorización previa para esas investigaciones de seguridad que hace operar una exención de responsabilidad dentro de esa ley. Al derogarla por esta vía, lo que se hace es poner a la legislación chilena en la vanguardia en materia de seguridad digital y en el reporte de incidentes. Entendemos también un par de antecedentes que son relevantes aquí. El primero es el seguimiento de los estándares europeos, tanto de NIS 2 como de la reciente ley en Bélgica. Entendemos que eso se toman como marco de referencia. Desde Derechos Digitales consideramos que los requisitos que se establecen ahora a través del artículo 46 del proyecto de ley marco son extremadamente exigentes. Hemos defendido formas incluso más abiertas para esa exención. Por ejemplo, que entendiendo que reportar alternativamente a responsables de redes o CSIRTs u otros encargados de seguridad o una agencia o autoridad de control de datos personales pueden ser formas eficaces de reporte. No obstante, la fórmula que está puesta dentro de este proyecto es un avance significativo, ya no solamente dentro del contexto nacional, sino global. Y termino porque se me acaba el tiempo. Sintetizando, porque consideramos que hay aspectos de la redacción que pueden ser mejorados, consideramos que hay cuestiones que pueden ser mejor dilucidadas en consideración a la implementación o al periodo que va a existir entre la publicación del proyecto y la plena vigencia de sus reglas. Todas esas son cuestiones que merecen una discusión técnica entre las personas expertas también, pero lo que tenemos hoy es un avance significativo en materia de gobernanza e institucionalidad en ciberseguridad. Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la exposición. Y ofrecemos la palabra a las diputadas o diputados que tengan alguna pregunta. Presidente. Diputada Araya. Sí. Gracias, presidente. Yo tengo algunas consultas que son bastante generales y quisiera si nos pudiera explicar. Primero, ¿qué es lo que protege esta ley? ¿A quién protege? ¿Protege al Estado, a las personas, a los privados, al Estado, a todo? Eso, una cosa que si me los pudiera explicar de manera sencilla, ¿a quién protege? ¿Y qué se protege? Es una cosa. Segundo, si me pudiera explicar qué es lo que es la ciberseguridad. Y tercero, qué es lo que es el ciberespacio, para poder entender si estamos hablando de algo que es intangible, es tangible, está, no sé, en un edificio, está en ninguna parte. O sea, cosas básicas para poder entender bien de qué es lo que estamos hablando. ¿Alguna otra diputada o diputado quiere hacer una pregunta? Devuelvo la llamada unos minutos. Hay más diputados, la diputada Plasencia también. Diputada Plasencia, por favor. Gracias, presidente. Sí, muy cortito, agradezco la exposición. Habló de algunos principios que le parecen importantes del proyecto de ley, como el principio de igualdad y no discriminación, la ciberseguridad central de las personas, pero también hizo la crítica a que en algunos de estos principios hay, que eso no lo alcancé a escuchar bien, había mucho ruido, respecto de que había algunas denominaciones innecesarias dentro del proyecto. ¿Podría profundizar un poco? Gracias. ¿Algún otro diputado o diputada? ¿Alguna pregunta? Presidente, yo. No estoy viendo yo la imagen de la sala, pero... Gloriana Avellán. La diputada Navellán, por último, a través mío lo pide, por favor. Diputada Navellán, por favor. Gracias, presidente. Una pregunta bien concreta. En este proyecto que la verdad es que se ve bien armado, al menos tiene muchas páginas, la pregunta concreta es la siguiente. ¿Realmente ustedes consideran que este proyecto va a lograr frenar de alguna forma la tremenda cantidad de ataques cibernéticos que estamos sufriendo?
y no solo a nivel de instituciones, sino que incluso de personas, porque hoy en día todos los días aparecen nuevas estafas que te llaman, que te piden un código, que te dan un código. Entonces, de verdad yo de repente siento que la tecnología actual que tenemos es súper débil para enfrentar esto y me preocupa si un proyecto de ley solamente va a ser suficiente o si si es que no está acompañado de tecnología de punta como debiera de ser, al final del día va a hacer una reacción de castigo una vez cometido el delito, pero no de prevención del delito. Eso me preocupa. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado? ¿Alguna pregunta? Diputado Chalper, ¿alguna pregunta? Le damos la palabra al expositor entonces para que pueda responder algunas de las dudas de los diputados. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también por su intermedio a las señoras diputadas y señores diputados que han formulado sus preguntas. Tengo la percepción de que varias de ellas son más bien destinadas no a quien habla desde la sociedad civil, sino más bien dirigidas al gobierno. No obstante, me parece que es importante rescatar aquellos puntos en que se encuentra nuestra visión como organización de interés público con aquello que ha sido propuesto dentro de la regulación. Respecto de la cuestión de las definiciones, por ejemplo, el proyecto habla de manera expresa sobre prevención, contención, resolución y respuesta a incidentes de ciberseguridad. Y ciberseguridad como preservación de confidencialidad, integridad de la información y disponibilidad y resiliencia de redes y sistemas para proteger a las personas, la sociedad, las organizaciones o las naciones de incidentes de ciberseguridad. Es decir, entendiendo que existe un ecosistema de interacción a través de redes digitales o digitalizadas y de información digital o digitalizada, que esas interacciones sociales que tienen a la persona en el centro pueden ser, o pueden necesitar, o pueden requerir de ciertas medidas que impidan que el uso, el mal uso o el abuso de esos sistemas termine afectando los derechos de las personas, sea individualmente, colectivamente, sea como comunidades, como estados o como naciones. Todo eso es altamente relevante. Desde la perspectiva de organizaciones como Derechos Digitales, eso significa que estas son medidas útiles a propósito de la tecnología y de la política y de la gobernanza estatal y también del intercambio público-privado para proteger los derechos de las personas. Y nuestra intención es también enfatizar eso como el centro de las necesidades regulatorias, que no se trata de una cuestión de la administración de cierta orgánica del Estado, sino de un propósito. Y ese propósito propende a la protección de las personas dentro de este ámbito donde se han generado estos riesgos y donde existen estas amenazas tan amplias y tan intensas. Incluso algunos conceptos como ciberespacio. Yo entiendo que este proyecto también ha recogido ciertas definiciones también que intentan tener cierta coherencia regulatoria con otros esfuerzos regulatorios, siendo Europa el centro del avance en esquemas regulatorios en este sentido. A la vez, muchos de estos conceptos pudieran quizás ser puestos bajo cuestionamiento desde una perspectiva ontológica o filosófica. Sin embargo, desde la operativa de la orgánica que se propone aquí, son conceptos que son útiles para hacer funcionar estas materias. A la segunda pregunta o el segundo conjunto de preguntas sobre los principios, en general, las observaciones son bastante abiertas y receptivas a lo que se propone en el proyecto de ley. Por ejemplo, a propósito de la igualdad y no discriminación, una cuestión que nos parece bastante relevante es la clase de lenguaje que vamos utilizando, debido a que este lenguaje está en constante evolución. La idea de una disidencia sexogenérica, por una parte, reconoce la diversidad sexogenérica, pero por otra parte incluye el concepto de disidencia, que es normativizante y además que establece una forma de fijar a esa diversidad como algo que va en contra de cierto orden, y lo que nos parece que no es suficientemente, no refleja suficientemente discusiones actuales en estas materias, aún entendiendo y compartiendo el trasfondo político de esa inclusión. También a propósito de los principios,
hablamos también de participación porque nos parece que no es que sea necesario que respecto de todas las decisiones del Estado, todas las partes interesadas tengan que intervenir en todos los procesos. Sin embargo, sí nos parece que hay un principio de participación que es parte de los principios de inclusión y diversidad, que hay una idea de la inclusión de distintas personas interesadas en ciertos procesos de toma de decisión, en que es relevante escuchar a distintas personas. Por ejemplo, a propósito de la discusión de hace unos minutos dentro de esta misma comisión sobre la necesidad de discutir aspectos técnicos de esta ley, si hacia el futuro tenemos que la determinación de ciertos servicios esenciales o la determinación de ciertos operadores de importancia vital va a requerir quizás o va a tener incidencia en ciertos grupos tradicionalmente o históricamente marginalizados o puestos en situación de vulnerabilidad, es importante considerar también la intervención de distintas partes interesadas o la intervención de distintas personas expertas. Ese estímulo puede ser a través de los principios sin la necesidad de establecer nuevas reglas a ese respecto. Y finalmente mencioné la necesidad de establecer como principio también el centro en las personas, a propósito de cuestiones que respondí a propósito de la pregunta anterior. Y sobre la pregunta final sobre si es efectivo para la ciberseguridad, creo que es importante, y de nuevo sin tratar de responder por el gobierno a propósito de esto, comprender a la ciberseguridad como una cuestión sistémica que pasa por tanto lo educativo y lo preventivo como por lo sancionatorio y por la respuesta que se da a incidentes a medida que se producen. En ese sentido, problemas sistémicos necesitamos enfrentarlos de forma sistémica, no porque ellos vayan a terminar, tal como la lucha contra el crimen no ha significado el final del crimen, sino que más bien un proceso continuo de interacción entre distintas partes, especialmente en materias de tan continuo avance, donde estamos básicamente tratando de alcanzar a las nuevas formas de criminalidad. Lo que necesitamos es flexibilidad y herramientas que permitan una más ágil operación del Estado. Este proyecto en muchos sentidos facilita aquello, y en la medida en que existen también facultades por parte del Estado y de las agencias encargadas de esto puede permitir cierta mayor capacidad de reacción. No vamos a llegar probablemente a un mundo ideal, pero no tenemos por qué abandonar la pretensión de llegar a ello, y esto en buena medida puede facilitar ese intento por una mayor agilidad y eficacia del Estado. Muchas gracias, señor presidente. Que es la abogada señora Paulina Silva, que está conectada por Zoom. Doña Paulina, le ofrecemos la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias por venir. Silencio, por favor. Tiene que activar su micrófono. Ahí sí. Gracias. Voy a compartir pantalla para mostrar la presentación que quiero compartir con ustedes hoy día. ¿Me pueden confirmar si se ve? Sí, se ve. Perfecto. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo a la Comisión de Seguridad Ciudadana, a la Cámara de Diputadas y Diputados, a los honorables diputadas y diputados y a las autoridades y todos los que están presentes en esta sesión, y agradezco haber sido invitada como abogada experta para exponer mi visión sobre este proyecto de ley. Como alcance general, esta ley es necesaria y es urgente. La regulación de una estructura institucional de ciberseguridad y el establecimiento de obligaciones de implementar medidas de seguridad y de notificación de brechas es hoy día imperioso. Un proyecto de ley de ciberseguridad es una excelente noticia para el país. Yo quisiera partir compartiendo ciertas nociones muy básicas sobre la estructura de las relaciones de ciberseguridad que pueden ser útiles para graficar comentarios, que son tres, que más adelante quisiera hacer al texto actual del proyecto de ley. Las regulaciones de ciberseguridad en el mundo están lejos de ser cuerpos orgánicos, pero existen estructuras comunes. La particularidad de la ciberseguridad desde el punto de vista de política regulatoria es que, debido a la facilidad de ocurrencia de estos eventos, por un lado, y al tremendo daño que pueden causar, por otro, es que los incentivos de conducta más eficientes no pueden quedarse en hablarle únicamente al potencial delincuente, ¿cierto? Como sucede con la tipificación de los delitos informáticos, cosa que es necesaria pero no suficiente, sino que tiene que generarse también una obligación activa de las potenciales víctimas de mantener sus sistemas seguros, cuyo incumplimiento también es sancionado. En este segundo grupo, la regulación tiene como objetivo último hacer más robusta la infraestructura de la información,
O sea, generar incentivos para que los actores hagan sus mejores esfuerzos para prepararse, para resistir y recuperarse ante eventos que afecten la seguridad de sus sistemas y de su información. A riesgo de sobresimplificar, en principio podría parecer contraintuitivo generar en forma abstracta esta obligación de ponerle murallas muy altas, ¿cierto?, a tu casa, por lo menos si uno lo piensa en el sector privado, porque después de todo es tu casa, ¿cierto? Pero eso se justifica, esa obligación de cuidar tu propia casa, pensando en los sistemas, se justifica desde diferentes perspectivas. Un incidente puede generar una disrupción en la continuidad operacional del país. Esto justifica la regulación de las infraestructuras críticas, ¿cierto? Energía, telecomunicaciones, agua, salud. Y justifica también las regulaciones sectoriales, como la banca, AFP, seguros. Relacionado también con la continuidad operacional del país, un incidente puede afectar a la administración del Estado y los servicios que el Estado presta a los ciudadanos, caso en el cual se justifica este incentivo a la conducta protectora de los sistemas del Estado. El incidente puede también afectar a bienes o activos que no le pertenecen al dueño de esta casa, ¿cierto? En este caso, de quien controla el sistema, como sucede con los datos personales. Y es por eso que tradicionalmente las obligaciones transversales de implementar medidas de seguridad y de notificar brechas viven en las legislaciones de protección de datos, y ese es precisamente en esa línea que es la línea en la que va el proyecto de ley de protección de datos. Pueden existir muchas otras razones para obligar a una víctima a cuidarse, pero en general las legislaciones extranjeras es en estos grupos donde han alojado este tipo de regulaciones. Finalmente, un tercer objetivo tiene que ver con crear una institucionalidad sólida, robusta, que supervise, que controle, que estandarice procedimientos de calificación, procedimientos de reporte, que estandarice calificaciones de incidentes, que emita guías, etc. Este proyecto de ley, dentro de esta geografía que quise graficar, pareciera hacerse cargo de estos dos últimos mundos, ¿cierto? En el fondo, de el incentivo a la protección, estableciendo obligaciones de implementar medidas de seguridad y notificar brechas de seguridad, y por otro lado, de la creación de una institucionalidad. Si se acuerdan, inicialmente cuando se anunciaron estos proyectos de ley eran dos proyectos de ley diferentes que terminaron siendo y que estamos discutiendo hoy día. Esta estructura creo que puede ser relevante para graficar más fácilmente los comentarios que me merece este proyecto de ley, que no son tantos y que quise resumir en tres. Voy a dejar una minuta con comentarios que tienen que ver un poco más con las definiciones, pero estos son los principales. El primer punto que quiero destacar es el riesgo que observo de que las facultades amplias de la agencia de requerir acceso a cualquier documento o acceso a redes y sistemas informáticos signifiquen restar a Chile de ser considerado como una legislación adecuada para la transferencia de datos desde Europa a nuestro país. ¿Qué señala el proyecto de ley a este respecto? El artículo 9, letra J, otorga a la Agencia Nacional de Ciberseguridad la facultad de requerir a los organismos del Estado y a las instituciones privadas cualquier documento, antecedente o información que sea necesario para el cumplimiento de sus fines, incluyendo el acceso a redes y sistemas informáticos, observando el deber de reserva y los consagrados en la Ley 19.628. ¿Qué tiene que ver esta facultad de la agencia con la declaración de Chile como país adecuado en materia de privacidad? Como saben, el proyecto de ley de protección de datos sigue la tendencia internacional muy similar a la de la Unión Europea, ¿cierto? Incluyendo la regulación de transferencia internacional de datos. En términos muy resumidos, desde Europa o en general, desde las regulaciones que han seguido la estructura de la regulación europea, el permitir el flujo internacional de datos personales a una legislación depende en gran medida de la declaración de ese país, del país importador del dato, ¿cierto?, como legislación adecuada. Es decir, el país exportador del dato personal debe considerar que las normas o debe estimar que las normas de protección de datos del país importador son lo suficientemente robustas como para garantizar que el dato siga siendo protegido del mismo modo en que estaba siendo protegido en la jurisdicción que lo envía. Por lo tanto, la declaración de Chile como legislación adecuada es sin duda un objetivo tremendamente deseable en términos de competitividad y de seguridad jurídica. Estados Unidos hoy no tiene una declaración de legislación adecuada en relación con Europa. Y el acuerdo de intercambio de datos, el famoso Privacy Shield, entre Estados Unidos y Europa, fue declarado ilegal por la Corte de Justicia de la Unión Europea, basado en la falta de garantía a los derechos fundamentales a la privacidad de los datos de los ciudadanos. La razón para ello fue precisamente que los programas de vigilancia del gobierno norteamericano carecían de reglas claras y precisas en el acceso por parte del gobierno a los datos personales en manos de privados, lo que dificultaba regular el alcance y la aplicación de estas medidas. Esta falta de claridad genera un riesgo para la recuperación masiva de datos personales que socava los derechos de privacidad. El artículo 9, letra J, permite que la agencia
acceda a los sistemas informáticos y a los datos contenidos en ellos con la sola condición de que sea necesario para el cumplimiento de sus fines. No especifica ninguna otra limitación y ningún otro condicionamiento. No se contemplan derechos claros y específicos de oposición a un requerimiento de autoridad en los eventos que esta orden de acceso a redes o sistemas informáticos no cumpla con principios de necesidad o proporcionalidad. Y si bien el artículo señala que se observarán los derechos de la ley 19.628, y si bien además el artículo 31 genera un deber de reserva y respeto y resguardo al derecho a la protección de los datos personales, sí que nosotros analizamos los criterios requeridos por la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea para calificar las garantías de protección de los derechos ante un requerimiento amplio de gobierno. Una referencia abstracta de la agencia deberá cumplir con la ley de protección de datos personales pareciera que está lejos de cumplir con esos criterios. Como abogado especialista en protección de datos y dedicada a la práctica privada, yo les puedo contar que me ha tocado con mucha frecuencia generar informes o completar cuestionarios bien amplios sobre legislación chilena, donde una institución extranjera necesita entender si es que Chile ofrece garantías de protección a la privacidad. Y la pregunta que se repite siempre tiene que ver: ¿existen o no regulaciones que permitan en Chile, que permiten a los organismos públicos un acceso demasiado amplio o con contornos difusos a datos personales de los cuales una empresa es responsable? Mi segundo comentario se relaciona con la obligación transversal y no condicionada de reporte de brechas. Mi sugerencia es que esta obligación se circunscriba a operadores de importancia vital o a los servicios esenciales. El artículo 7 obliga a todas las instituciones del país, públicas o privadas, operadoras de servicios esenciales o no, independientemente del tamaño de la empresa o de su área económica, a reportar al CSIC nacional los ciberataques e incidentes de ciberseguridad que puedan tener efectos significativos en 3 horas desde que se tuvo conocimiento del evento. Volvamos como segundo a la clasificación de las regulaciones de ciberseguridad a la que me refería al inicio. Les comentaba que esta obligación de implementar medidas de seguridad y de algún modo de castigar a la víctima por no cuidarse lo suficiente hace sentido, pues la víctima es la que está en mejores condiciones, ¿cierto?, de prever este daño. Pero que como es una medida excepcional, se justifica en que existe un interés público en la protección de los activos que viven en nuestros sistemas. En mi opinión, no es claro de la lectura de este proyecto de ley cuál es el interés público en requerir tales niveles de notificación de brechas. Es decir, requerir a todo tipo de empresa pública o privada la notificación de brechas de seguridad sin que sea necesario que sea operador de importancia vital, sin que sea necesario que sea servicio esencial. Si es que consideramos, por un lado, que todas las instituciones y empresas de Chile tienen que notificar sus brechas de seguridad en tanto tengan efectos significativos, y lo tienen que hacer en 3 horas, y si consideramos además que si uno mira la anatomía de un incidente de seguridad en 3 horas, no tengo idea qué fue lo que me pasó, ¿cierto? La consecuencia de aquello es que cualquier entidad diligente, al no saber efectivamente si es que se provoca o si es que puede efectivamente generar un daño significativo, va a notificar de todas maneras, lo que puede muy probablemente significar que el CSIC nacional va a tener que ser el organismo público más grande o más eficiente del país para poder procesar de algún modo útil la avalancha de información que va a recibir diariamente, gran parte de la cual probablemente no va a ser provechosa para los objetivos perseguidos por la obligación de notificación. Y por último, con esto termino, pensando en la labor de coordinación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, me parece relevante notar que en ciertas industrias ya existen obligaciones de notificación de brechas a sus propios reguladores, las que se justifican porque son esos reguladores quienes están en mejores condiciones de dictar las instrucciones precisas de su área para, por ejemplo, proveer a la continuidad de la cadena de pagos, para proveer a la continuidad de la cadena de pagos, como puede pasar con la CMF, o a la operación del sistema eléctrico, como en el caso del coordinador eléctrico. Ante esta multiplicidad de obligaciones de notificación de brechas, es deseable que se establezcan parámetros para solucionar las contiendas de competencia entre la agencia y los órganos sectoriales, debiendo primar por principio de especialidad las facultades sancionatorias de estos últimos. Con esto termino y agradezco la oportunidad de presentar hoy día. Muchas gracias, Paulina, por su exposición y presentación. Ofrezco la palabra a las diputadas y diputados para alguna pregunta. Ofrezco la palabra. Seguimos entonces con la siguiente presentación y si puede, Paulina, mandarla a la Secretaría para que podamos tener todos copia de esa presentación. Sin duda. Siguiendo con el orden, el presidente de la Mesa Legal de la Asociación Chilena de Empresas
tecnológicas de información, señor Claudio Magliona. Le ofrecemos la palabra a don Claudio hasta por 10 minutos. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Muchas gracias, presidente. Honorables diputadas, se me escucha, ¿no es cierto? Asumo que sí, voy a pasar a presentar. La otra vez me pasó eso, sí que empecé a presentar y no se movía la slide. Entonces, espero que se esté moviendo la diapositiva. Nosotros, se está moviendo, ¿no es cierto? Sí, se está moviendo. Muchas gracias. Nosotros somos la Asociación de Tecnologías de la Información. Reunimos a la industria de tecnologías de la información, distintos sectores, desde empresas de telecomunicaciones, desde plataformas tecnológicas, ensambladores. La verdad que es un sinnúmero de participantes en la industria de tecnología. Tal como han dicho los expositores que me han precedido, no tenemos ninguna duda que el proyecto de ley en carácter general es un avance, es un proyecto que tiene que seguir avanzando. Pero sí tenemos preocupaciones y también concordamos con los diputados y diputadas que dijeron que requerían más tiempo y que por favor se les sacara la urgencia, porque es muy técnico y como técnico que es, de verdad que requiere sentarse, analizarlo y revisarlo. Porque si bien es urgente legislar sobre la materia, la recomendación desde la industria de tecnologías es legislar bien. Y yo me voy a limitar, voy a cumplir mis 10 minutos, pero quiero mencionar, si bien estamos hablando de carácter general, quiero mencionar 10 o 11 temas que son bien específicos. Primero, como lo dijo con anterioridad mía Paulina Silva, el ámbito de aplicación de la ley. Esta ley tiene que aplicar a las entidades que presten servicios esenciales y que sean operadores de carácter vital. No hay ninguna razón, no hay ningún antecedente en el planeta Tierra para que todas las pymes de Chile o todas las entidades, mejor dicho, porque esto no solo aplica a empresas privadas, sino que aplica a todas las entidades, tengan que estar reportando vulnerabilidades o se encuentren obligadas de manera permanente a establecer medidas de seguridad. No puede ser que esta ley aplique a una pyme, a un almacén, a una panadería, que hayan exigencias en materia de ciberseguridad. Está claro que la Agencia de Ciberseguridad puede eximir la aplicación, pero uno lo que busca en estas materias es certeza. Y si uno se va a las sanciones, la sanción por no comunicar vulnerabilidades... Claudio, perdón, que me acaban de llamar de Valparaíso, que se les cayó la conexión allá. Entonces me piden que esperemos 3 minutos hasta que logren reiniciar o cambiarse. Presidente. Yo que estaba tan lanzado, presidente. Sí, iba muy bien, pero muy importante que escuche el Ejecutivo y todos los que están en Valparaíso. Pero 3 minutos me dicen que se demoran en reiniciar y estamos. Gracias, voy a retomar en el punto 2 donde se habría caído la conexión. Señalaba que mi segundo comentario tenía que ver con la obligación, con la existencia de una obligación transversal y no condicionada de reporte de brecha. Y en este sentido, me atrevo a sugerir que esta obligación se circunscriba a operadores de importancia vital o a los servicios esenciales y que no sea aplicable a todas y cada una de las instituciones públicas y privadas de Chile. El artículo 7 obliga a todas las instituciones del país, públicas o privadas, operadores de servicios esenciales o no, independiente del tamaño de la empresa, independiente del área económica, a reportar al CSIC nacional los ciberataques e incidentes de ciberseguridad que pueden tener efectos significativos. Y eso lo deben hacer en 3 horas, desde que se tuvo conocimiento del evento. Volvamos a la clasificación de la que conversábamos antes, ¿cierto? A la clasificación de las regulaciones de ciberseguridad a las que me refería al inicio. Esta obligación de implementar medidas de seguridad y de algún modo castigar a la víctima por no cuidarse lo suficiente hace mucho sentido porque la víctima es quien está en mejores condiciones de prever cuál es el daño. Pero como es una medida excepcional, se justifica en que existe un interés público en la protección de los activos que viven en los sistemas de esta potencial víctima.
en mi opinión, no es completamente claro de la lectura de este proyecto de ley cuál es el interés público de requerir tales niveles de notificación de brechas a todas y cada una de las instituciones públicas y privadas de Chile, si es que no se concentran los esfuerzos y la atención en infraestructuras críticas o usando la nomenclatura que se aprobó en operadores de importancia vital o servicios esenciales. Cuando consideramos los siguientes elementos, cuando consideramos que, por un lado, todas las empresas e instituciones de Chile tienen que notificar sus brechas de seguridad en tanto tengan efectos significativos, ¿cierto? Y lo tienen que hacer dentro de 3 horas. Y si consideramos además que cuando se analiza la anatomía de un incidente de seguridad, en 3 horas, desde que sucedió, es muy posible que yo no sepa en realidad qué fue lo que me pasó. En 3 horas no se sabe nada. Lo que va a suceder, por lo tanto, es que cualquier entidad diligente, entre la decisión de notificar o no notificar, va a notificar de cualquier modo, ¿cierto? Esto va a implicar, por lo menos, que el CECID nacional va a ser el organismo más eficiente o el más grande de este país, si es que quiere poder procesar de forma útil la avalancha de información que va a estar recibiendo diariamente. Y gran parte de esa información probablemente no sea en la práctica provechosa para los objetivos perseguidos por la obligación de notificación. Mi último comentario, y con esto termino, tiene que ver con la labor de coordinación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. En ciertas industrias, en ciertas verticales o áreas de conocimiento, ya existen obligaciones de notificación de brechas de las empresas a sus propios reguladores. Estas obligaciones de notificación de brechas se justifican porque estos reguladores son quienes están en mejores condiciones de dictar instrucciones precisas y concretas de su área para, por ejemplo, en el caso de la CMF, proveer a la continuidad de la cadena de pagos. O, por ejemplo, en el caso del coordinador eléctrico, proveer a la continuación de la operación del sistema eléctrico. Ante esta multiplicidad de obligaciones de notificación de brechas, pareciera deseable que se establezcan parámetros para solucionar las contiendas de competencia que vayan a surgir entre la agencia y los órganos sectoriales, porque se van a basar en la ocurrencia del mismo hecho, ¿cierto? Y deberían primar en este caso por principio de especialidad las facultades sancionatorias de los órganos sectoriales. No deberían, por lo tanto, desaprovecharse las capacidades técnicas de estos organismos sectoriales de resolver problemas particulares de las industrias, y en ese sentido la sujeción de los CECID sectoriales a las instrucciones generales y específicas de la agencia puede generar problemas de coordinación y puede generar el desaprovechamiento de estas capacidades técnicas específicas a las que me refería. Con eso cierro, termino y agradezco la oportunidad además de haber terminado de presentar. Muchas gracias, Paulina, y perdón por la repetición. Ahora sí le damos la palabra a don Claudio Magliona. Presidente, no hay transmisión en vivo. Hay varias personas que me están escribiendo. Vamos a averiguar. Suspenda por 3 minutos, diputado, por favor. No hay transmisión. Suspendo por 5 minutos. Claudio, ¿en qué plataforma no lo ven? ¿Nos podría...? En las dos que hay una en YouTube y hay una de cámara. Y hay una de cámara TV. Ya. En las dos. Presidente, me excusa. Ahora apareció. Ahora sí. Ahora sí, presidente. Hay un desfase ya. Ahora sí. Sigamos, presidente, por favor. Póngale. Don Claudio, muy listo. Quédate por acá. Ya. Entonces estoy proyectando y me escuchan. Retrocediendo, ACTIR reúne a la industria de tecnología, desde empresas de telecomunicaciones, desde plataformas tecnológicas, desde ensambladores, es muy activa, tiene muchísimos años y es muy representativa. Ahora, que todos estamos de acuerdo, como lo dijeron las personas que hablaron con anterioridad, que necesitamos una ley marco sobre ciberseguridad, pero estamos también de acuerdo con los señores diputados y diputadas que pidieron que se les saque la suma urgencia para poderle dar el tiempo necesario para la revisión de este proyecto, porque este proyecto requiere ser revisado. Nosotros tenemos 12 comentarios, y 12 comentarios puede parecer mucho, pero tampoco es tanto de 56 páginas.
Entonces, nuestros comentarios son, primero, el ámbito de aplicación. De verdad, no entendemos. Este es un proyecto de ley marco sobre ciberseguridad que debería aplicar a prestadores de servicios esenciales y operadores vitales. No tendría por qué aplicar a las pymes, a una panadería o a un almacén. Imagínense que estamos hablando, como dijo Paulina Silva con anterioridad, con una obligación de reportar. Y no es solo una obligación de reportar, sino que es aplicar de manera permanente medidas de seguridad. Hay entidades que simplemente no necesitan medidas de seguridad en materia de ciberseguridad, y eso es una realidad. Hoy día, como está el texto, establece que la no comunicación de incidentes se sanciona en el artículo 33 desde 1001 UTM. Esa es la sanción que establece. Nosotros entendemos que la agencia tiene facultades para eximir de la aplicación de la normativa, pero lo importante en esto es evitar discrecionalidades y tener certeza jurídica. Un segundo punto que nosotros pedimos es la igualdad ante la ley, porque si uno se da cuenta, resulta que hay una eximente para las empresas estatales cuando éstas no son catalogadas como prestadores de servicios esenciales o proveedores importantes o calificados esenciales. Y no se entiende por qué una empresa que no ha sido catalogada como que está prestando servicios esenciales debe reportar las vulnerabilidades, pero una empresa, si es estatal, no debe reportar las vulnerabilidades hasta que se establezca que está prestando servicios esenciales. El llamado de nosotros a revisar el texto. ¿Por qué? Porque si yo voy al artículo 33 sobre las infracciones, cuando uno va a las infracciones gravísimas, cuando uno ve las infracciones leves, graves y gravísimas, siempre tiene un agravante cuando se es operador esencial o especial. Pero cuando uno va a las infracciones gravísimas, no se sanciona ese agravante, que me imagino que tiene que ser una omisión de la ley. Luego el artículo 34 del procedimiento administrativo dice que es un procedimiento administrativo por infracción a la ley que cometan instituciones privadas. Yo también quiero creer que es un error, porque si el proyecto de ley está hablando de empresas públicas y de entidades privadas, y cuando viene el procedimiento sancionatorio solo se refiere a entidades privadas, ¿qué significa esto? ¿Que las empresas públicas no van a ser sujetos del procedimiento sancionatorio? Entonces nosotros estamos pidiendo igualdad ante la ley. El tercer punto es que hay palabras, por eso nosotros llamamos a revisar el proyecto, nosotros queremos proyectos, se requiere, pero hay palabras que están definidas y no están utilizadas luego en el proyecto. Si ustedes buscan la palabra activo informático y no repudio, son palabras que no están utilizadas en el proyecto de ley, pero sí están definidas. Otras cosas que nos llama la atención es el término de acarreará responsabilidad. Por ejemplo, yo de verdad que no sé qué es acarrear responsabilidad, de que hará sujeto a responsabilidad. Y hay otro tipo de término cuando habla en el artículo 1, inciso 3, seguridad informática de las personas y sus familias. ¿Qué debemos entender por familia? Un proyecto de ciberseguridad es tan importante para las personas naturales como las personas jurídicas. Entonces, el término familia ahí, revisémoslo. Y luego el proceso de determinación de servicios esenciales, que es esencial si queremos tener certeza jurídica. Falta un test más concreto para poder determinar los servicios esenciales y no la forma como está establecido. Hoy día este proyecto de ley trae en términos genéricos en un artículo transitorio que se entiende por servicios esenciales. Y de nuevo, lo que nosotros estamos buscando es tener certeza jurídica. Luego, cuando una entidad es declarada que presta servicios esenciales o que es operador vital, no está claro cuál es el procedimiento de impugnación que tiene. Y nosotros sí creemos, nosotros sabemos la respuesta a esa duda que tenemos, se nos dice que aplica el procedimiento administrativo de carácter general, pero digámoslo y pongamos un procedimiento claro. Y si es necesario, nosotros siempre recomendamos un control judicial, que exista un recurso de reclamación de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, como existe siempre normalmente luego un procedimiento administrativo. Número 5, el plazo deber de reportar en 3 horas los incidentes. Nosotros de nuevo creemos que este plazo debería aplicar a aquellos que prestan servicios esenciales y a aquellos que son operadores de carácter vital. No tiene que aplicar a una pyme que no tiene ninguna relevancia en la cadena, como se mencionaba, cadena de pago,
elementos esenciales, ni electricidad, ¿no es cierto?, ni agua, ni cosas similares. Ahora, otra cosa es conversar sobre el plazo de 3 horas, porque el plazo de 3 horas es muy estrecho. Si uno va a la normativa, a los estándares en materia de NIS, normalmente se gradúa y se dice si es la criticidad, si es una criticidad leve, mediana, grave, van a establecerse distintos plazos, pero el plazo estándar que existe a nivel internacional es 72 horas y no un plazo de 3 horas. Entonces, seamos conscientes de las realidades y las exigencias que hay. Ahora, cifrado, nosotros hacemos el llamado de alerta y de verdad que lo hacemos porque en materia de ciberseguridad, el cifrado es un elemento esencial en cualquier estrategia de ciberseguridad. Cifrar la información, proteger la privacidad, es esencial para la ciberseguridad. Pero nos llama la atención lo que dice el artículo 3, número 11, en el principio de cifrado, cuando dice que ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el derecho de cifrado. Y nosotros nos gustaría que se aclarara esto. Porque, ¿qué significa esto? ¿Que yo tengo un derecho limitado de cifrar? Que si luego, si viene una investigación penal sobre pornografía infantil, no, dice que ninguna persona puede limitar mi capacidad de cifrar. Entonces, no puedo acceder al smartphone, al teléfono celular. El llamado acá es aclarémoslo, no dejemos duda. Tenemos preocupación sobre las certificaciones. Se habla que se tienen que obtener las certificaciones respecto de los organismos que hayan sido debidamente acreditados por la agencia, cuando hay certificaciones a nivel internacional que son sumamente conocidas. Un ejemplo son los data centers, los centros de datos, que por lo general tienen estándares altísimos y tienen reconocimiento de acreditación a nivel internacional. Entonces nosotros lo que pedimos es un procedimiento de homologación, de reconocimiento de esas certificaciones, porque tener que hacer todo el proceso de homologación en materia de ciberseguridad nuevamente ante una entidad local reconocida ante la agencia, la verdad que no tiene mucho sentido. Infracciones y sanciones, en esto, si no me equivoco, hay una opinión que emitió la Corte Suprema cuando se le preguntó. Nuestro llamado es a mejorar el catálogo de infracciones leve, grave, gravísima, hacerlas más claras cuando se habla de operador vital, ver el artículo 33 en materia de infracciones gravísimas si es que simplemente es una omisión al agravante cuando se es operador vital, o se buscó, no lo sé, si es que quizás es, pero darle más claridad. Y otro tema que también se conversó acá son las facultades de la agencia. Y en esto, de nuevo, todos de acuerdo con el proyecto marco sobre ciberseguridad, pero no puede ser que en derecho administrativo un proyecto ley y futura ley diga que la agencia contará con todas las facultades que fueren necesarias para el cumplimiento de sus facultades de fiscalización. Eso no puede ser. O sea, la agencia tiene que tener, en derecho público, una agencia tiene que tener las facultades que diga en forma estricta, podrá A, B, C y D, pero no le podemos dar una autorización ilimitada en materia de facultades a la Agencia sobre Ciberseguridad. La Agencia sobre Ciberseguridad, las normas que uno ve, como se mencionó con anterioridad, va a tener, no quiero ocupar la palabra conflicto, pero va a tener una tensión con la privacidad de las personas. Necesariamente hay una tensión entre privacidad y ciberseguridad. Entonces, si nosotros realmente queremos garantizar la privacidad de las personas y otros bienes jurídicos que también existen, como libertad de expresión, tenemos que tener una agencia con reglas claras, pero que se establezcan las facultades 1, 2, 3, 4 y 5. Y nada de declaraciones genéricas que cualquier otra facultad de intromisión o de fiscalización que pretenda la agencia. También, como se mencionó con anterioridad, nos preocupa si es que, por ejemplo, el perímetro de facultades de la CMF está debidamente respaldado. La Comisión para el Mercado Financiero, creemos, debería tener especialización en materia de ciberseguridad. Tiene regulación en materia de ciberseguridad, conoce el mercado, y esto se puede ocupar como de otros ejemplos también, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones. Sabemos que se introdujeron nuevos artículos para dejar un poquito más claro la autonomía de la CMF, pero nuestro llamado es, dejemos muy claro, porque también se dijo con anticipación,
es que nosotros vemos muchas instituciones relacionadas en esto y tenemos que tener claridad cuál va a ser la institución que efectivamente va a tener facultades en el caso específico. Hacking ético, el poder acceder sin autorización a un sistema de tratamiento de la información, ACTI está en contra y no está a favor. Nosotros consideramos que aquí hay una contradicción vital. Este es un proyecto de ley marco sobre ciberseguridad y trae el permiso, aunque sea con objeto académico, de desarrollar la investigación, para acceder a las bases de datos o a los sistemas de tratamiento de la información. Pueden ser fichas médicas, puede ser información bancaria, puede ser información privada. Esto se discutió cuando se aprobó la nueva ley sobre delito informático. Y en esa oportunidad, si uno revisa las actas, el Ministerio Público tenía una pretensión de poder acceder a los datos de tráfico de los suscriptores. Y se le dijo al Ministerio Público que sin autorización judicial no podía hacerlo. El mismo principio se debe seguir acá. Es muy preocupante que exista esta autorización. Se ocupa como ejemplo la ley de Bélgica. Y efectivamente, la única ley que existe en el planeta Tierra que autoriza el acceso sin autorización es la belga. Pero la belga trae un agregado que no trae este proyecto de ley, porque la ley de Bélgica se preocupó de decir que solo se podrá hacer este acceso no autorizado a empresas o entidades con domicilio y residencia en Bélgica. ¿Por qué? Porque la preocupación que existía en Bélgica es que se podía transformar como un centro de hackeo hacia el mundo completo. Entonces nosotros llamamos, por favor, que revisemos con la mayor precaución esta autorización que ya se discutió en otro proyecto de ley y se rechazó. Y si finalmente se aceptara, por favor, pongamos todas las condiciones y requisitos para que efectivamente no pueda ser utilizado para eludir la legalidad. Y me faltan dos temas. Esta norma que llama mucho la atención dice, tampoco será objeto de sanción penal la persona que comunique a la agencia información sobre la vulnerabilidad potencial de la que se haya tomado conocimiento de su contexto laboral o con ocasión de la prestación de sus servicios, ni se considerará que incumplido con ello su obligación de secreto profesional. De verdad que no sé de qué se trata esta norma de otro eximente de responsabilidad cuando se accede al interior de una empresa a información con la cual no se tiene autorización ni conocimiento. Y esta norma puede tener sentido para prestadores de servicios esenciales o operadores vitales, y podemos discutirla ahí. Pero como este proyecto de ley trae una aplicación general a todas las entidades de Chile, es que efectivamente uno dice, bueno, ¿qué va a suceder acá? Las obligaciones de confidencialidad, las personas que administran sistemas informáticos, puede ser que se utilice esto para chantaje, amenaza. Y si finalmente esta norma la Comisión considerara que es valiosa y que se debe mantener, mantengamos paso a paso, pongamos requisitos, tal como se está haciendo en otros cuerpos normativos. Digamos, la persona que fue a la administración de la empresa pública, de la agencia estatal, de la empresa privada, hizo saber que había un problema de vulnerabilidad, no fue escuchada, pasó un plazo, finalmente podrá ir, por supuesto, a la agencia sobre ciberseguridad, pero no partamos de 0 a 100 inmediatamente. Y finalmente, periodo de vacancia legal. Cuando uno ve la normativa internacional en este cambio cultural, marco sobre ciberseguridad, requiere efectivamente un trabajo cultural y requiere inversión en materia de ciberseguridad importante. Nosotros hacemos un llamado a que haya un periodo de vacancia. No sirve como justificación a la no existencia de un periodo de vacancia que diga que el presidente de la República deberá dictar dentro de 12 meses, ¿no es cierto? O que no te preocupes porque va a haber un tiempo en el cual te designan como operador vital o un tiempo desde el cual te designan como prestador de servicios esenciales. Nosotros lo que pedimos es, tal como se está haciendo, por ejemplo, en el proyecto de ley de datos personales, en el proyecto de ley de datos personales se establece un periodo de vacancia legal de 24 meses, no estamos diciendo que sean 24 meses, pero si efectivamente hay un cambio normativo fuerte, de inversiones fuertes, que se establezca un periodo de vacancia legal. Nosotros, reiteramos, tenemos estos 12 puntos,
de un proyecto de ley que es complicado, que es enredado, que tiene 50 y tantos artículos. Nosotros apoyamos este proyecto de ley marco, queremos un Chile más seguro, pero por favor hagamos la revisión y aprovechamos esta segunda instancia constitucional para darle el tiempo suficiente a este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente y honorables diputados y diputadas. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por todas esas alertas tremendamente importantes que pone sobre la mesa. Feliz que nos mande a la comisión la presentación para tenerla. Creemos que varias de las cosas que menciona son muy importantes, que las empresas públicas no puedan ser sancionadas, este incentivo al chantaje interno, lo mismo que vimos en la fallida reforma tributaria, puede traer también muchos problemas internamente con la confidencialidad de las empresas, así que agradecemos mucho esas alertas. ¿Alguna diputada o diputado tiene alguna pregunta para el señor Magliona en la sala? Ahí alcanzo a ver la mano de la diputada Navellán, me parece. La diputada Navellán y el diputado Longton. Diputado Navellán y después diputado Andrés Longton. Sí, lo tenemos. Gracias, presidente. No, a ver, quiero analizar con más calma la presentación que hizo Claudio y por supuesto leer el tremendo proyecto y ver cómo hacer indicaciones al respecto, pero independiente de eso, solo un comentario respecto a la parte final, al último punto que menciona Claudio, porque si bien en principio estoy de acuerdo con todo lo que dijo, en el último punto no estoy de acuerdo. Yo creo que justamente por lo atrasados que estamos, justamente por tener 20 años de retraso en esto y por la urgencia del tema, creo que esto debe legislarse lo antes posible y empezar a aplicarse lo antes posible. Gracias, presidente. Y después el otro Andrés. Y después Andrés Jonet. Diputado Longton. No, Jonet, que hable don Andrés Jonet primero, porque pidió un Diputado momento. Jonet, por favor. Diputado Jonet. Gracias, secretario Aladí. No, mire, yo quiero decir que generalmente o a veces estoy de acuerdo con Gloria Navellán, pero en este punto estoy completamente en desacuerdo. Lo estamos remontando años atrás, Gloria, 2015, 2016. No, yo creo que no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Tenemos experiencia de políticas públicas que por apurarnos hemos tenido desastres tremendos. Lo típico, ¿no? El Gran Santiago, pero hay otros más, ¿no? ¿Por qué vamos a decir? El Comando Jungla y otros, pero bueno. No, yo creo que en esto tenemos que tomar un tiempo. Yo creo que hay que conversar mucho con el Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo, pero tenemos que justamente en esto no nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar en varios proyectos que podemos retrotraer, pero en este proyecto no nos podemos equivocar, porque aquí el tema de la confidencialidad de los datos, lo que ha planteado Paulina Silva anteriormente, etcétera, yo creo que en esto no significa que vamos a estar eternamente. Tenemos un buen diálogo justamente con el gobierno respecto a este tema. Aquí hay que mirarlo como política de Estado, pero aquí tenemos que sacar una buena ley y no por apurarnos, sobre todo por los problemas que hemos tenido en otros servicios, que justamente por instalar malos software, por decirlo de alguna forma, malos equipos, etcétera, hemos tenido una cantidad de vulnerabilidades tremenda. Entonces, yo quería solamente señalar eso, que a mi colega Gloria Navellán, porque justamente lo que ha planteado el señor Magliona va en la línea de que tenemos que tomar un tiempo, pero sacar un buen proyecto para ponernos a punto como país, pero darle garantía a todo el mundo y no tampoco a los pequeños, a las pymes, como dijo la panadería, vamos a poner una situación tan compleja que no van a poder ni siquiera operar. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés Jonet. Presidente, un segundo, si es solo para aclararle un punto al diputado Jonet. Pueden llamarse por teléfono, pueden No, mandar un WhatsApp. Por intermedio del presidente, por favor. Por su intermedio, presidente, yo creo que el diputado Jonet no me entendió. Yo me refiero a, demorémonos todo lo que sea necesario en hacer una buena ley, pero una vez que esté lista,
no nos demos meses, años para aplicarla, apliquémoslo rápido, a eso me refería. Mayeco, pueden seguir. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. Presidente, ¿me dio la palabra, no? Sí. Ya, quiero hacer una pregunta en específico y encontré muy interesante la presentación de Claudio, le agradezco. Estoy muy de acuerdo con la mayoría de las cosas que señaló. Creo que hay imprecisiones jurídicas evidentes, de acuerdo a lo que usted señala. El tema de la familia demuestra un botón nomás. Uno habla de personas naturales o jurídicas, no hace alusiones a familias, que es un concepto que también puede ser muy indeterminado. Pero me llamó la atención principalmente lo de hacking ético. Hacking ético, para entender, se trata de una persona que ingresa a un sistema sin la autorización del receptor de la persona que del sistema de la persona que se está ingresando, y que producto de que es un contexto laboral o en ocasión de la prestación de servicios que está haciendo para una entidad, no se considera que va a ser que es un eximente de responsabilidad si es que en ese contexto le informa a la agencia. Eso quiero tener claridad de qué se trata, porque me llama mucho la atención que alguien pueda ingresar a un sistema con ocasión de un contexto laboral. La persona no se entera, no tiene una autorización, pero resulta que como uno en contexto laboral, esa persona queda eximida de responsabilidad. Quiero que me aclare bien en qué consiste el hacking ético, porque ya la palabra hacking me causa mucha preocupación, y que esto está eximido de responsabilidad penal, entendiendo además que creo que esta discusión se dio en el Senado. Entonces, quisiera que me pudiera aclarar un poco más en qué consiste esto y los problemas que puede acarrear. Eso, gracias. Y después le damos la palabra a don Claudio Magliona. Gracias, presidente. En realidad es una pregunta al encargado de ciberseguridad que tenemos acá de parte del gobierno, porque a raíz de las exposiciones también quisiera, bueno, si le va a dar también la palabra a los expositores, como justificar un poco el tema del plazo, ¿ya? Porque se ha planteado acá que no se está de acuerdo, por ejemplo, con el plazo de 3 horas, y yo quisiera saber si existe alguna propuesta al respecto, como para enmendar, o además, por ejemplo, consultar qué nivel de detalle se necesitaría para cumplir con el reporte, porque obviamente que eso también influiría en el plazo. Eso nada más. Muchas gracias, señor Magliona. Le ofrecemos la palabra para contestar las dudas. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, lo que hace este proyecto de ley es que modifica la ley recientemente aprobada sobre delito informático, estableciendo 2 artículos, honorable diputado Blanco, establece 2 artículos. Primero, que efectivamente permite acceder a un sistema de tratamiento de la información sin autorización del titular, aunque estemos hablando de una ficha médica, aunque estemos hablando de información bancaria. Si bien el proyecto de ley establece condiciones, porque establece condiciones que señala que se deberá comunicar la vulnerabilidad primero, por ejemplo, a la agencia de ciberseguridad, nosotros creemos que no es suficiente, porque esto se justifica diciendo que cuando el ánimo sea de investigación de seguridad informática, es ánimo de investigación de seguridad informática, me parece que algo sumamente amplio e interpretable respecto a permitir el acceso. Lo normal, si me permiten, es que uno pueda hacer todas las pruebas de seguridad informática en su copia, en su sistema de correo, en su programa computacional. Pero si usted tiene, por ejemplo, un Microsoft 365, un Outlook instalado en su computador, lo normal es que usted pueda hacer las pruebas en ese aplicativo. De hecho, en la mayoría de las empresas tienen lo que se llaman programas que se llaman Bounty Program, en virtud del cual usted entra, firma, acepta los términos y condiciones junto con la empresa, y las empresas desafían, pero con la autorización de la empresa. Entonces, sumamente riesgoso. Y estos son 2 normas, porque primero, permite acceder sin autorización, y segundo, hace otra modificación en la ley de delitos informáticos, que es la que mencioné, que permite que un empleado al interior de la empresa no se considere delito ni infracción de la confidencialidad que tiene cuando da a conocer la existencia de una vulnerabilidad a la agencia, sin que se contemple un procedimiento interno, como por ejemplo que dice, oye, primero, ¿sí?, comunícate con tu empleador o con la persona designada especialmente. Y esto demuestra que discutamos el hacking ético o discutamos esta norma
de tocar el blog de Wizard, que se llama internamente, esta normativa debe aplicar solo a quienes prestan servicios esenciales o son declarados operadores de carácter vital. Porque imagínense, en todas las pymes de Chile vamos a tener el problema en que va a resultar que una persona va a decir, oye, yo encontré una vulnerabilidad. ¿Qué es una vulnerabilidad? Yo, por lo menos, para entender qué es una vulnerabilidad, tengo que contratar una consultoría especializada. Y para eso estamos obligando a todas las pymes de Chile, panadería incluida, a que contrate una consultoría sobre la materia. Y no son servicios esenciales, y su no continuidad no afecta absolutamente a nadie, más que al honorable señor panadero, que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar por todos nosotros. Muchas gracias, don Claudio. Antes de seguir con el último invitado, sobre los plazos y las cosas que decía la diputada Plasencia, no sé si el asesor de ciberseguridad del Ejecutivo quiere hacer algún comentario. No sobre el fondo de las críticas, sino que sobre lo que plantea la diputada Plasencia, para después darle los últimos minutos de la sesión a don Alejandro Evia. Señor presidente, por su intermedio, preferiría que expusiera al profesor Evia y después podamos seguir conversando sobre estos temas. Perfecto. Ok. Alejandro Evia, gracias por la paciencia. Le damos la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quería agradecer a los diputados y diputadas por la invitación. Bueno, efectivamente, no sé si saben, yo soy académico, soy ingeniero de la Universidad de Chile. Yo trabajo en el área de ciberseguridad. Y entonces entiendo los resquemores, entiendo las preocupaciones de que una ley tan larga como esta puede traer. Pero me gustaría dejar claro varias cosas. Primero, desde el punto de vista de los aspectos técnicos, esta ley creo que es un avance sólido en la institucionalidad. Efectivamente, generar una institucionalidad sólida donde la institucionalidad genere las acciones y los comportamientos que requieren mejorar ciberseguridad, como cooperación, como notificar, es no trivial. Y efectivamente esto, en mi opinión, lo está logrando. Sí, hay aspectos menores mejorables, varios lo han mencionado, quizás los plazos, el tema de quién aplica, etcétera, eso lo podemos mencionar. Pero en mi opinión, cuando uno de los diputados y diputadas preguntaba respecto de qué permite hacer mejorar la ciberseguridad, en general, yo, y me disculpan, me sale un poco el académico, el profesor de aquí entre medio, efectivamente lo que uno tiene que hacer es mejorar las condiciones para que todos vayamos mejorando. Y una de las cosas, una de las analogías más claras en esto es cuando hablamos de, por ejemplo, salud pública. En salud pública es imposible tener salud pública si no tenemos una entidad que fija normas, que fija estándares y que incluso fiscaliza. Y quizás permite cuando a un restaurante hace algo incorrecto, le pone el documento que dice, o sea, el aviso afuera que dice clausurado. Ahora, todo eso es importante hacerlo en ciberseguridad para generar los incentivos correctos. Y en particular, el notificar es el incentivo, el reportar, efectivamente, notificar cuando uno ha sido vulnerado, cuando una empresa que tiene datos de otras personas típicamente ha sido vulnerado, es la manera de que se ponga colorada esta empresa y diga, ok, no lo voy a hacer a la próxima vez. Ahora, pues en ese sentido, pone los incentivos correctos, en mi opinión, hay detalles que posiblemente se pueden mejorar. Sin embargo, me gustaría focalizarme en otro punto que se mencionó acá, que es el famoso hacking ético. El mal llamado hacking ético. Primero que nada, yo estoy en desacuerdo con mi colega Magliona en varias cosas que he dicho. Creo que sobresimplifica el problema brutalmente. Y en mi opinión, lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de hacking ético, se habla de búsqueda y notificación de vulnerabilidades. ¿Qué es eso? Eso es efectivamente cuando alguien que tiene algún grado de expertise, alguien que entiende de temas informáticos, detecta que hay una entidad que tiene algún tipo de falla que pudiera estar dando pie para que la ataquen y posiblemente comprometan los datos que almacena. La analogía aquí adecuada aquí sería, si yo veo el teléfono celular de mi madre y el teléfono celular tiene las fotos de mis hijos y veo que efectivamente tiene una mala contraseña, yo lo que tendría que hacer es avisarle, porque efectivamente la pueden quitar esa información.
Ese tipo de comportamiento de notificar cuando uno detecta una vulnerabilidad es algo estándar en la industria, es absolutamente estándar, se ha utilizado en todas partes del mundo, la Comunidad Europea lo está, efectivamente, está motivando a que los países de la Comunidad Europea tengan legislaciones que permitan, no penalicen a las personas que hacen este tipo de notificaciones. De hecho, Bélgica tiene esta ley donde lo primero que logra es poner esto regular esto y efectivamente no penalizar. ¿Por qué? Porque es súper simple. Porque de lo contrario, el hecho que existe una pena por uno encontrar una vulnerabilidad se transforma en una mordaza, en un incentivo para la empresa que efectivamente no está poniendo de su parte, no está arreglando el problema. Cuando tiene una falla que puede comprometer sus datos y los datos que almacena de que pueden ser de todos los chilenos o de un porcentaje muy grande de ciudadanos, cuando no hace eso, si es que efectivamente viene alguien y le dice, sabes que tú estás operando en forma insegura y puedes estar poniendo en riesgo los datos de todos los chilenos, lo que esa empresa puede hacer, sabes que lo que tú acabas de hacer para darte cuenta que eso ocurrió, tú cometiste un crimen y por lo tanto te voy a meter preso. Eso es un efecto disuasivo brutal y ese efecto ocurre. En el centro que yo dirijo, yo he visto varias veces ese efecto donde estudiantes, profesionales, van a reportar que efectivamente hay una falla, hay una vulnerabilidad y la respuesta que reciben es, aquí tienes que hablar con mi abogado y si tú sigues hablando esto probablemente vamos a tener que vernos en tribunal. Y eso es esencialmente transforma este tipo cuando se penaliza la notificación, la búsqueda y notificación de vulnerabilidades, la mal llamada hacking ético, se produce lo que ustedes probablemente saben que el famoso problema del traje nuevo del emperador. El emperador no tiene traje, es una empresa insegura, no tiene traje, pero nadie puede decírselo. Nadie se puede decir. Entonces, efectivamente, yo creo que se está sobresimplificando cuando se dice que efectivamente esto es permite a cualquiera entrar, acceder ilegalmente. Las condiciones que esta ley, las restricciones que este proyecto de ley pone para el proceso de búsqueda y notificación de vulnerabilidades son altísimas, siguen el estándar de lo que sigue en Bélgica, pone restricciones, tienen que notificar de inmediato, tienen que mantener confidencialidad, tienen que efectivamente hacerlo, el proceso de búsqueda tiene que ser un proceso responsable, que no pase más allá, etcétera. Tienen varias cosas que lo hacen, en mi opinión, hasta incluso un poco excesivo. En mi opinión, es un proyecto de ley en ese punto extremadamente conservador y razonable para un país como Chile. Entonces, yo opino que efectivamente, lo otro es que efectivamente en la discusión del delito informático, la ley de delito informático, me tuve la suerte de participar con varios, tanto en el Senado como en la Cámara, una de las cosas que más se habló, se llegó a un consenso de un texto similar a esto, que de hecho un poquito más liberal, y después de muchas discusiones, y finalmente en la última sesión, esto efectivamente por un tema de consenso, se votó ese punto, y ahora, lo que más se discutió en esa ley de delito informático, que el tema de esta salvedad, esta exención de responsabilidad, tenía sentido regularla y discutir acá, en el marco, la ley marco. Y eso es lo que se está haciendo acá, en mi opinión, de manera lo más responsable, sumamente responsable, y efectivamente creo que hay un tema se exagera cuando efectivamente esto que va a ser utilizado con fines de ocultar algún tipo de ataque, me parece que es una absoluta exageración. En mi experiencia eso no va a pasar. Ningún hacker, ningún atacante criminal va a andar reportando su ataque. No, eso efectivamente no sucede. Entonces, mi impresión es que se está caricaturizando algo que la comunidad internacional va en el sentido de permitir que este tipo de acciones mejoren la seguridad. Yo quiero poder avisarle a mi madre cuando tiene su celular con mala seguridad, avisarle, sabes que lo tienes con mala seguridad, por lo tanto, las fotos de sus nietos, de mi hijo, no sean reveladas, no sean robadas. Entonces, en ese punto yo creo que tenemos que ser súper claros, ¿ya? Yo creo que una buena propuesta, una propuesta conservadora, incluso me preguntan un poco excesivamente conservadora. Muchas gracias, su presidente. Sí, quedo a disposición por preguntas, si quieren.
Muchas gracias, don Alejandro. Le ofrecemos la palabra a las diputadas y diputados sobre la última presentación. No veo desde acá manos en alto. ¿Alguien quiere hablar? Le ofrecemos la palabra al representante del Ejecutivo. Daniel Álvarez. Don Daniel Álvarez. No. Joanet quiere, el diputado Joanet quiere decir algo. Andrés Joanet levantó la mano ahí, sí. Diputado Joanet tiene la palabra. Muchas gracias. No, solo hacerle un comentario al profesor, agradecerle al profesor Alejandro Heredia su presentación. Coincido con varios de los puntos que él ha señalado. Solo un detalle. Guacamaya avisó. Guacamaya le avisó a Colombia, a México, a Chile y a Perú que había hackeado nuestros sistemas de las Fuerzas Armadas. Por tanto, la posibilidad de que te avisen existe. Y ahí hay una experiencia internacional respecto efectivamente de que te pueden avisar también y justamente lo hacen para demostrarte la vulnerabilidad. Solamente ese comentario, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Le damos la palabra al representante del Ejecutivo. Señor presidente, por su intermedio, para responder a la diputada Plasencia. Efectivamente, hoy día una de las dificultades que tiene el proceso de notificación de vulnerabilidades es que se necesita al menos una primera alerta que diga que fuimos objeto de algo. Y lo que sí se puede conversar y perfeccionar es establecer una escala respecto a los elementos que conforman esa notificación. Hoy día uno de los efectos o una de las cosas que queremos prevenir es que si nosotros dilatamos en demasía la notificación, se produzca lo que se llama el efecto contagio. Cuando una institución es contagiada, por ejemplo, por un malware que se contagia a través de correo electrónico, nosotros estamos intercambiando correos electrónicos todo el día con mucha gente. Por ejemplo, por ponerle un caso muy concreto, hoy día, después del ataque que sufrió el ejército el sábado pasado, hoy día todos los servidores de correo electrónico están rechazando correos de ejército.cl porque como el vector de entrada eventualmente es el correo electrónico. Bueno, mientras más nos demoremos en notificar, al menos el hecho de que ocurrió un incidente, más riesgo de efecto contagio tenemos. Y lo que nosotros tenemos que avanzar también es desmitificar esto un poco. Cuando nosotros hablamos de notificación de incidente, hay buenos estándares técnicos para notificar. Alguien dice, me va a tomar 3 horas, me va a distraer personal. No, tengo que decir, fui objeto de un ataque, parece que es un ransomware, estos son los datos que tengo. Después, 12 horas después, complemente la información. 72 horas después, y estamos disponibles para hacer esos ajustes. Pero una notificación pronta evita el contagio. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a algún diputado o algún expositor que quiera hacer algún comentario de cierre. Nos quedan 5 minutos para cerrar la sesión y probablemente los estemos molestando en otras etapas de la discusión. El profesor Heredia quiere hacer un comentario final, entiendo. Don Alejandro tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Sí, yo que simplemente quería señalar que es efectivamente la experiencia internacional muestra que la gran mayoría de estos casos de notificación ayudan a mejorar los sistemas. En los casos, los criminales no hacen caso y no van a hacer caso. Y lo que sí queremos es que cuando hay gente que realmente puede ayudar y notificar esto se permita hacer y no simplemente sea una mordaza, es el hecho que no puedan reportar. Los criminales no van a reportar. El reporte de un grupo internacional, o sea, la notificación, esa no cae por ningún lado en el proceso especificado por esta ley. Entonces, yo creo que tenemos que guardar, efectivamente, ser claros que efectivamente esto se hace y se puede hacer de manera responsable. En el proyecto de ley lo hace pone de manera responsable. Incluso, si me pregunto un poquito demasiado restrictivo, podríamos discutir eso a largo si necesitan saberlo, pero efectivamente creo que es un punto que va a mejorar la seguridad y no simplemente va a causar que gente que pueda haber detectado una falla que puede comprometer a todos los chilenos simplemente tenga miedo de notificarla por sus repercusiones posiblemente penales. Presidente, pedirle al invitado que nos haga llegar la minuta o la presentación, por favor, al señor Heredia. Perfecto, sí, puede hacerle llegar la minuta, gracias. Muchas gracias a todos los expositores, a las diputadas, a los diputados por estar hasta esta hora.
y se levanta la sesión. Presidente, la diputada Navellán quiere decir algo. Perdón, no había visto la mano. Diputada Navellán, en los últimos minutos. Es que dentro de varios presidentes, es simplemente una sugerencia. Hoy día teníamos varios invitados, de hecho hay uno que no pudo venir, si no habríamos tenido otro invitado más, y teníamos dentro de la tabla 3 puntos. Entonces, al final, por tratar de abarcar mucho, estamos dejando cosas importantes fuera. Entonces, como sugerencia, presidente, veamos una tabla que realmente sea cumplible, porque la verdad es que yo estoy preocupada de que se nos están quedando cosas atrás, de repente a lo mejor tener menos invitados para poder abarcar los otros temas que tenemos pendientes. Sí, lo estamos viendo. Lo que pasa es que los diputados mandan invitados y el Ejecutivo manda urgencias y eso nos va... Bueno, por eso le estamos sacando pidiendo al Ejecutivo que dé un poco más de calma para el asunto. En todo caso, el hecho de ponerlo en segundo o en tercer lugar igual nos va ayudando a que en una próxima sesión ese proyecto que está en el lugar 2 o 3 pase al primero. Así que es un recordatorio para la Secretaría y para mí también de que ese es el siguiente proyecto al que queremos priorizar. Y recuerden que los lunes estamos en usurpaciones y los miércoles estamos en ciberseguridad. Nos vemos mañana en la cuenta pública. Presidente, 2 segundos nomás. No, nuevamente no coincido, le pedí la palabra. Nuevamente no coincido con mi colega Gloria Navellán. No es nada personal, querida Gloria, pero la verdad que los invitados nos instruyen. O sea, para que hagamos buenas leyes tenemos que escuchar a los invitados. En el fondo nosotros finalmente tomamos las decisiones, pero son las personas los que nos van diciendo, y la gente del gobierno también es de la discusión, y por tanto yo prefiero que nos demoremos un poquitito más en estas discusiones, pero que hagamos buenas leyes. Eso nomás, presidente, escúchame. Gracias, diputado Joanet, y además agradecerle a los invitados porque se toman tiempo de su trabajo, de su familia, tiempo no remunerado, para que estas leyes queden bien hechas. Así que agradecerles también su esfuerzo. Este no es su trabajo principal y se toman el tiempo de preparar una presentación, de estar acá, de aguantar todos los errores técnicos. Así que muchas gracias por eso también. Gracias a la tecnología, por lo menos no tienen que viajar a Valparaíso, pueden estar desde su oficina, así que eso habla bien de la ciberseguridad que tenemos hasta ahora. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Se levanta la sesión. Gracias.